Al organizar la clase por rincones, nos planteamos varias cuestiones sobre el papel del maestro y lo que supone este cambio en la estrategia de aula. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cuándo y cómo tenemos que intervenir? ¿Cómo debemos atender las individualidades? La organización de la clase en rincones de juego y de trabajo supone no solamente un cambio en la estrategia de la enseñanza, sino también en la manera de entender las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje, que a su vez comprende los campos formativos y favorecen en sus competencias. Desarrollo personal y social. Comprende que hay criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa. Se favorece cuando toma en cuenta a los demás, por ejemplo, al esperar su turno para intervenir, al realizar un trabajo colectivo, al compartir materiales. Acepta y participa en juegos conforme a las reglas establecidas. Lenguaje y comunicación. Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los demás. Se manifiesta cuando dialoga para resolver conflictos con o entre compañeros. Comprende y explica los pasos a seguir para realizar juegos, experimentos, armar juguetes, preparar alimentos. Pensamiento matemático. Identifica para qué sirven algunos instrumentos de medición. Se favorece cuando distingue qué instrumento puede utilizarse según lo que se desee medir. Un metro para la estatura, báscula para peso, termómetro para la temperatura cuando tiene fiebre, reloj para saber la hora, etc. Aquí uno compra. ¿Qué va a comprar? Exploración y conocimiento del mundo. Reconoce que los seres humanos somos distintos, que todos somos importantes y tenemos capacidades para participar en sociedad. Se manifiesta cuando convive y colabora con sus compañeros. Comprende que todas y todos tienen responsabilidades y los mismos derechos, y los ejerce en su vida cotidiana. Valora la existencia de normas para la convivencia en grupo. Expresión y apreciación artística. Interpreta canciones, las crea y las acompaña con instrumentos musicales, convencionales o hechos por él. Se manifiesta cuando siguen el ritmo de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos musicales. Inventa e interpreta pequeñas canciones acompañándolos con ritmos. Interpreta canciones de distinta complejidad
por su ritmo, extensión. Representa personajes y situaciones reales o imaginarias mediante el juego y la expresión dramática. Se favorece cuando utiliza objetos para caracterizarse en sus juegos dramáticos, sombreros, zapatos, vestidos, etc. Establece y comparte en pequeños grupos códigos y reglas para el juego dramático. Desarrollo físico y salud. Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas y realizar actividades diversas. Reconoce la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico. Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar una tarea asignada o de su propia creación. Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos que puede darles. Construye o modela objetos de su propia creación. Actividades reflejadas a través de los rincones de juego. La actividad que los niños realizan en los rincones de juego se refleja cuando interactúan y socializan con los padres, con sus compañeros, en el recreo y en actividades físicas y dentro del aula. Cada rincón tiene una razón de ser en función de su finalidad y puede ser desarrollada de forma estructurada, que corresponda a una programación que el maestro va explicitando en momentos puntuales o de forma funcional. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizonte.